Hola amigos de Página en Blanco. Hoy día tengo el gusto de entrevistar a Santiago Roncagliolo a propósito de su última novela Y líbranos del mal, que ha salido en la editorial Seis Barral y que trata sobre un tema bastante interesante que tiene que ver con los abusos sexuales en organizaciones religiosas. Yo a Santiago lo conozco hace bastante tiempo. La última vez que conversamos fue hace 5 años en una entrevista en Lima y desde entonces, a propósito de La Noche de los Alfileres, y ahora vamos a conversar sobre esta novela. ¿Cómo estás, Santiago? Volviendo, porque en estos 5 años no he sacado otra novela y saco ahora una en un mundo que es casi un planeta diferente al que había cuando salió la anterior. Así que en realidad interesado, sorprendido, descubriendo que todo lo que ha cambiado. Es interesante al final, es fascinante ver cómo nos adaptamos a todo. Claro, normalmente uno revisa los textos de historia y dice, bueno, pues en este periodo de tiempo ocurrió una pandemia, ocurrió una guerra, pero ahora nos ha tocado vivir a nosotros todo este proceso por los cuales en el futuro gente nos verá el libro de historia y dirá, ah, en ese tiempo hubo una pandemia, ¿no? Bueno, Este, a mi generación ya le tocó guerra, dictadura, pandemia, crisis económica. Yo creo que somos como las cucarachas ya a esas alturas. Nada puede destruirnos. es cierto, la última vez que conversamos hablamos acerca de tu generación y que era una generación en el Perú llena de miedos, ¿no? De terrorismo, violencia, dictadura, corrupción. Y creo que son los temas que por lo menos has ejercido en tus últimas novelas, ¿no? El tema de la violencia, el tema de la contención sexual, el tema de los miedos. Eh, Cuéntanos un poco más qué significan estos temas para ti, porque al parecer es el eje de tu escritura, por lo menos en los dos últimos libros. Sí, yo diría que hay una constante que voy descubriendo, ¿no? Porque tú no sabes de qué escribes hasta que ya lo has escrito. Entonces, cada cosa que dices, el próximo libro podría desmentirla. Ujú. Pero hay una constante en tratar de explorar el mal. ¿Por qué hay gente que alguna vez en su vida fueron niños inocentes y se convierten en monstruos, en victimarios? Eh, 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 el machismo es un elemento importante. Incluso solemos pensar que el machismo solo daña a las mujeres, pero también convierte a los hombres en víctimas. El miedo es otra cosa por la que puedes hacer cosas atroces. La represión sexual, en el fondo, es miedo, es miedo al sexo, es miedo a tu parte animal. Entonces, vuelven a siempre todas estas cuestiones alrededor, pero el fondo, lo que está en el principio por lo menos de la mayoría de mis libros es uh, ¿por qué alguien hace estas cosas? ¿Por qué alguien mata? ¿Por qué alguien secuestra? ¿Por qué alguien abusa? ¿Qué es lo que hace que unas personas le hagan daño a otras? Me gusta el thriller, me gusta ese suspenso y ese ritmo, pero no basado en persecuciones con balas y fantasmas, sino en emociones humanas, en las cosas que unas personas, en los daños que unas personas nos podemos hacer mutuamente. Ahora, lo que observo en algunos de tus personajes es una doble faceta, ¿no? Una faceta ante el público, el grupo, el resto de personas muy viriles, muy machas, muy fuertes, y una faceta interna donde se puede ver la debilidad, los miedos, la sensibilidad, que me parece que es bastante interesante, ¿no? No sé si tienes alguna reflexión sobre ese tema, y que también se ve en esta novela. Bueno, en esta novela, algo que y en estos casos, no solamente en los casos de pederastia a lo largo del mundo, en casos de congregaciones ultraconservadoras, que se ha ido denunciando, ¿no? Durante años los abusos a menores, eh, una contradicción que me impacta mucho es eh,
eh, que ocurra en espacios, que el abuso ocurra en espacios tan absolutamente homófobos. Sí. Que el sexo ocurra en espacios tan represivos sexualmente. Es decir, que nadie puede decir lo que está pasando, que nadie puede nombrar lo que está ocurriendo mientras ocurre. Mucha gente, una de las historias que me contaban gente con la que consulté y hablé y que había estado cerca de casos de pederastia, es que ellos no sabían que estaban teniendo sexo. Algunos descubrieron que eso, que ellos creían que eran ejercicios espirituales, era sexo, muchos años después. Fueron abusados sin saber que estaban siendo abusados y con su propia colaboración, ¿no? Eso me parece muy interesante, porque en el fondo creo que el abuso sexual no es una cuestión de sexo, es una cuestión de poder. Es una cuestión de usar a una persona que te ha entregado ya todas sus defensas, que confía en ti para que lo guíes y que por lo tanto es completamente vulnerable ante su victimario. Ahora, en tu novela, Jimmy es un personaje que va descubriendo historias sobre su familia y que va descubriendo estas historias de abuso en espacios, como tú bien dices, ultraconservadores, y donde hay otro factor que me parece que es importante decirlo, que es la fe, ¿no? ¿Qué tanto se utiliza la fe para manipular, para adoctrinar, para bajarle las defensas a estas personas y para poder cometer los abusos sexuales? Porque no es lo mismo eh, cuando estás en una situación, digamos, entre comillas, normal, que cuando estás en un contexto donde está la fe de por medio, ¿verdad? Bueno, la fe es irracional, no se demuestra, es invisible, no hay una prueba de la existencia de Dios y por lo tanto necesitas un intermediario que te diga qué es lo que Dios quiere. Y si crees que alguien te va a decir lo que Dios quiere, estás en sus manos, estás poniendo tu vida y tu voluntad en lo que Él diga que dice Dios. Los chicos, en muchos de los casos de abusos sexuales en congregaciones, y lo que le pasa a estos personajes en esta novela, es que se sienten diferentes y alguien les dice, tú no eres diferente, tú eres un elegido. Dios dice que tú eres mejor, que tienes una misión. Pero para saber qué tan elegido eres tienes que pasar pruebas, como todos los héroes, en todos los mitos. Y en esas pruebas empieza a deteriorar su fe en sí mismo, su confianza en sí mismos. Muchas de esas pruebas, mucho antes del sexo, incluían humillaciones y degradaciones, hasta convertirte en un guiñapo espiritual, alguien que está dispuesto a hacer todo lo que el líder le dice, ¿no? Ahora, mucha gente con la que yo he podido conversar sobre estos temas son reacias a pensar que las personas no se dan cuenta cuando están siendo abusadas. Es que seguramente ellos piensan que esto es como un asalto sexual, y no es así, es, digamos, como meter a la persona dentro de un círculo, ¿no? Y que va degradándose poco a poco, hasta que se permite, digamos, el abuso en sí mismo, ¿no? Inclusive, no sé si tú recuerdas, y de esto se ha hablado, que muchas veces de estos abusos empiezan por un partido de fulbito, ¿no? La captación de los jóvenes, digamos. Mucha gente ni siquiera sabía que estaba teniendo sexo. Hubo gente que me contó historias de haber abandonado la congregación y haber tenido parejas después y haberle dicho a su pareja, te voy a enseñar un ejercicio espiritual. Y después del ejercicio espiritual su pareja le dice, eso es sexo. Parece increíble que alguien pueda no reconocerlo, pero es eso exactamente lo que hace una secta. Cortan tus vínculos con el mundo en un momento generalmente muy temprano. Es difícil hacértelo a ti, a mí, a alguien, a un adulto con una vida, pero a un chico de 15, 16 años que está decidiendo todavía su futuro, que está decidiendo lo que va a hacer, lo tomas. Generalmente escogían, y en la novela escogen, chicos
con modelos paternos débiles, ¿no? Ausentes, enfermos, alcohólicos, lejanos, porque esos chicos precisamente son los que tienen menos claro qué es lo que deben ser, qué significa ser un hombre. Y los abducen, y cortan sus vínculos con los familiares hasta que toda su comunicación es dentro de la secta. Y todo lo que la secta dice se acepta, ¿no? Y así es posible que pasen cosas que si has tenido una vida en el mundo real te parecen imposibles, pero no es muy diferente de lo que hacía, por ejemplo, Sendero Luminoso, o lo que hacen grupos de toda naturaleza en el mundo. Si te aíslan a tiempo, pueden imprimir en tu cerebro lo que ellos quieran. Sí, y de hecho, lo dice además alguien que ha investigado Sendero Luminoso y que ha escrito novelas sobre Sendero Luminoso. Es que me interesa mucho el comportamiento de secta, incluso en otras novelas en las que no es tan aparente. La familia de Pudor, los torturadores de la pena máxima, los chicos de la noche de los alfileres, son grupos que se cierran en sí mismos porque son débiles, porque se sienten frágiles ante el mundo exterior y ponen sus propias reglas y quedan atrapados en estas reglas hasta que ya no saben cómo volver al mundo exterior, ¿no? No los llamamos sectas, pero es muy habitual que los protagonistas de mis novelas sean sectas. Sí, y además que la secta te da poder, ¿no? Porque perteneces a algo que te da identidad, que seguramente si tú estuvieras, o el personaje estuviera fuera, no tuviera esa identidad. Entonces, me parece que en esos momentos es donde cuando se perpetra el abuso es difícil dejarlo porque estás dejando parte de lo que eres, ¿no? Claro. Ahora, ha Sí, sí, sí. pasado ya bastante tiempo desde que se descubrieron los abusos del sodalicio y las cosas parecen haber quedado igual, ¿no? No hay, digamos, sanciones, digamos, las personas que han sido abusadas no han sido resaciadas, los periodistas que han investigado sobre esto, al revés, han sido perseguidos, denunciados, el sodalicio sigue operando, siguen habiendo los partidos de fulbito, y ese tipo de cosas. ¿Por qué la sociedad le cuesta mucho o no darse cuenta o hacerse lo de la vista gorda, ¿no? Cambiar el status quo. Bueno, una vez yo escribí en un artículo solo un párrafo en que mencionaba muy de pasada a un cura que en el colegio nos palpaba. Nunca hizo abusos como las cosas de las que estamos hablando, que yo supiese. Pero la reacción más feroz y brutal que yo no me esperaba fue de mis compañeros. El colegio sabía que eso había ocurrido y prefería que nos callemos todos al respecto. Es normal, no era un artículo en contra de ellos, y entendían. Mis compañeros de colegio en sus redes sociales saltaron con una furia en masa, porque lo que tú estás dañando, entonces lo entendí, es algo mucho más grave que la denuncia sobre el comportamiento inadecuado de una persona. Estás destruyendo su infancia, su mundo idílico, ese paraíso en el que creen haber crecido. Es posible que las propias víctimas sean las más interesadas en acallar sus abusos. Es posible que no quieran saber que han sufrido abusos. Y es posible y seguro que los que no han sufrido esos abusos quieren pensar que crecieron en un mundo perfecto, ¿no? Es muy difícil luchar contra eso porque está muy metido en nosotros idealizar la infancia y la adolescencia. Pero por eso mismo son necesarios libros que lo digan y lo repitan y hagan pensar a las personas que esto puede ocurrir. Ahora, pero somos una sociedad que apaña, porque de cierta manera, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla del enfoque de género, todo el mundo pega el grito al cielo y se generan marchas multitudinarias de personas muy conservadoras en contra de esto, pero cuando se habla de abusos en la Iglesia Católica o en instituciones o en sectas, nadie marcha por eso, ¿no?
Bueno, peor aún, ¿no? Los dos candidatos que han llegado a la segunda vuelta de las elecciones son absolutamente distintos y se odian. En lo único que están de acuerdo es en la homofobia, la misoginia, el machismo y el tradicionalismo sexual. Y la Eh, xenofobia. y la xenofobia también. Lo que pasa es que no es de mi novela esa Claro, parte. claro. Pero sí, que es en el fondo algo muy primitivo, es el miedo al que es diferente. Nos da miedo a la gente que es diferente, extranjeros o sexualmente fuera de la norma o de cualquier tipo. Nos sentimos cuestionados por alguien que viva de otro modo. Preferimos que se calle y desaparezca. Y es fácil culparlo de los problemas que tengamos, ¿no? Esto, esto forma parte de nuestra esencia más animal, es el instinto de protección de la tribu, es la reacción ante el extranjero, ante el invasor de nuestra tribu. Ahora, la última vez que conversamos, me decías que tú mirabas al mundo desde una España deprimida y que más bien veías al Perú con optimismo. ¿Sigues Sí, viendo se al Perú acabó con eso, ¿eh? optimismo? No, no, nada. Creo que se ha roto el sueño liberal en el Perú, de hecho. Creo que Sí, esta idea de que, de que todo iba bien, o por lo menos que iba mejorando y que iba a mejorar, se estrelló contra el hecho de que en la pandemia la mitad no tenía nevera, la mitad no tenía cuenta bancaria. Incluso la gente que tenía dinero y podía pagar clínicas privadas, a lo mejor no tenía sitio en esas clínicas privadas. A lo mejor no tenían oxígeno. El Estado no te podía garantizar oxígeno. Es, una, es un hecho muy brutal de todo lo que estaba mal y no queríamos ver y explica dónde estamos también, ¿no? Explica la poca fe en la democracia que de un modo perfectamente comprensible mucha gente siente en nuestro país. claro, porque, digamos, para las personas que somos liberales, eh, de pronto nos vemos encerrados en dos candidatos autoritarios y que tienen los defectos que tú bien has descrito, ¿no? Es una situación bastante difícil la que se viene para el país, este, pero igual, si encuentras alguna receta para el optimismo, me avisas. También te diré que es verdad que no llegamos a ser tan civilizados como los europeos, pero los europeos están haciendo todo lo posible por alcanzarnos a nosotros. Es Es decir, cierto, sí. la polarización en Cataluña, en España y en Europa también es muy intensa. Las voces disidentes e individuales, hay grandes maquinarias sociales de gente, de ciudadanos, no del poder del Estado necesariamente, sino de los propios ciudadanos que las aplastan y silencian, y los extremos se alejan más hacia la izquierda y hacia la derecha. Es cada vez más difícil hacer política con matices o con complejidades. Es un fenómeno global que tiene que ver con que no creemos, estamos perdiendo la fe en el sistema y por lo tanto perdiendo la fe en la capacidad de convivir todos los individuos. Y nos estamos refugiando otra vez en nuestras tribus. Porque de hecho, digamos, las elecciones de Madrid reflejan también pues, una campaña eh, parecida a la peruana, ¿no? Democracia versus comunismo, por lo menos en el eslogan. Y es algo que estamos viendo repetidamente y realmente es preocupante, ¿no? Es preocupante porque Es significa, Estados Unidos, es México, es un es global. fenómeno global. Otra pregunta más. Y la pandemia, ¿cómo te ha afectado a ti como escritor, digamos? De hecho, te debe haber afectado porque esta entrevista lo hubiéramos hecho de forma presencial seguramente si no existiera la pandemia. Eh, Y lo hubiéramos hecho antes, retrasamos el libro, retrasamos una obra de teatro que, bueno, espero poner algún día. Cuando empezó esta pandemia, sentí que todo se hundía de repente. Y lo que pasa es que, como todo el mundo se puso a ver series, empecé a recibir muchas propuestas para hacer guiones audiovisuales, de cine, de documental, de serie. Y eh,
el guión es algo que no es un trabajo individual, es colectivo, lo hablas con otros guionistas, productores, directores. Así que empecé a tener a raíz de eso también una vida social, con creadores en Perú, en México, aquí en España. Esa gente me salvó el pellejo, me habría tirado por la ventana de tener que estar encerrado en mi casa un año sin poder hacer nada. Y sin embargo, no solamente me mantuve escribiendo, sino me mantuve aprendiendo de gente con mucho talento. Y el libro está dedicado a ellos. La dedicatoria del libro es a gente, sobre todo los de México y los de Perú, con los que he estado compartiendo historias que se han convertido en mis amigos, porque al final escribir un guión en grupo es como jugar con tus amigos, es inventar una historia y aportar todos para que la historia sea mejor. Así que quizás me han abierto incluso un nuevo espacio que estoy disfrutando mucho y que creo que mantendré después de la pandemia. El, es interesante. La otra vez también que conversamos, me dijiste que escribías tratando de ser lo más minimalista posible dentro de tu espacio para no tener interferencias. La primera pregunta sería, ¿sigues siendo minimalista? Porque yo tu fondo no lo veo tan minimalista. Y segundo, si es que si es que vas a tener algún tipo de presentación presencial, si es posible eso a estas alturas. Bueno, pronto, sí. Creo que los cálculos que tenemos editoriales estamos arrancando en Perú, vendrán México, América Latina, España hasta julio para hacer esta campaña de prensa y publicidad. Y lo ideal sería el segundo semestre viajar, volver a hacer promoción, volver a ir a ferias, de hecho la de Guadalajara está dedicada a Perú, así que sería una gran ocasión para ir a México. Bueno, en México tengo mucho trabajo y muchos amigos y estaba yendo mucho y quiero volver a ir mucho. Entonces la idea es estar moviéndome el segundo semestre. Lo que pasa es que también me ha gustado estar en casa, ¿eh? Más de lo que pensaba. He estado con mi familia como no había estado nunca antes. He podido disfrutar de mis hijos. He estado haciendo estos trabajos creativos en grupo que he disfrutado. No he estado tan mal. Pero bueno, yo ya no puedo más estar en casa. Quiero ir a Lima, quiero abrazar a mi familia. En este tiempo hemos perdido a mi padre. Sobre todo, quiero coger un avión y estar con mi familia un poco. Eso va a ser lo primero que haga. Con suerte eso podrá ocurrir en julio, agosto. Ahora, hablando de tu padre ha sido una persona que ha trabajado muchísimo por el país, ha sido embajador, ha sido ministro, ha sido un referente, ha sido columnista, ha sido escritor. ¿Y qué impronta te deja tu padre en tu trabajo, en tu forma de ser, en tu disciplina? Dentro de mi trabajo creo que hay algo muy eh, contundente, que es que mis personajes siempre están mirados como parte de un mundo social o político determinado, ¿no? En este caso, estos chicos no dejan de ser la clase alta limeña, ¿no? Y hay una clara mirada de clase sobre ellos y de análisis sobre qué forma, qué papel cumplen ellos dentro de una sociedad que yo mamé, yo crecí con eso en mi casa. Y crecí leyendo mucho, por supuesto, por impresión de él y de mi madre también, en una casa en que se leía mucho. Y luego siempre recibí mucho apoyo de ellos, inclusive para locuras como ser escritor. Para mí lo más realmente bonito cuando después de su fallecimiento ha sido ver todo el cariño que despertó, todo lo que la gente recuerda de él, todos los mensajes, literalmente miles de mensajes de gente en muchos países, de instituciones, de medios, de comunicación, de amigos, de políticos, de diplomáticos. Y me llama la atención que lo recuerdan
por cosas que deberían ser obvias, por ser coherente, por ser respetuoso del diálogo, por no robar. Y sin embargo esas cosas se han vuelto como grandes cualidades, ¿no? A mí él me enseñó que esas cosas eran normales, que eso era más o menos lo mínimo que tenías que hacer. Claro, era lo que tú presumías, ¿no? O sea, no conoces a alguien diciendo, oye, de repente este me va a robar. Pero dados los últimos Entonces, tiempos. sí, me gustaría que esta despedida de él, digamos, él ya pervive en mí y en mi trabajo, como he dicho, pero me gustaría que estas cosas que él hizo pervivan en nuestra sociedad. Son más necesarias que nunca y han resultado increíblemente extraordinarias. Deberían ser simplemente normales. Así es, estimado Santiago. Bueno, ha sido un gusto conversar contigo después de 5 años. Y a Y espero que propósito pronto en de, persona. cuando vengas, tomemos un café, si es que estamos Claro que sí. vacunados. Si es que no, si es No, que no cuando me, vaya yo estaré vacunado. si es que no me inyectan aire, puedo ser, ¿no? Queridos amigos, ya saben, y Líbranos del Mal se encuentra en todas las librerías, es por la editorial Cid Barral, es una novela con un lenguaje bastante conciso, bastante contundente, con un ritmo muy interesante y escalofriante en ciertos momentos. Un gusto tenerte, Santiago, y espero volverte a tener en cualquier otra oportunidad. Ojalá. Muchas gracias, Paul, por el espacio. Gracias.